Albert Einstein, el físico más importante de la historia, pasó unas semanas en Argentina hace unos 100 años. Tenemos el honor de hablar con José Edelstein, que nos va a contar algunas anécdotas y misterios de la ciencia. José Edelstein es físico teórico divulgador proveniente del Instituto Balseiro en Bariloche y ahora investigador en el Instituto Gallego de Altas Energías, además de docente en la Universidad de Santiago de Compostela. José, bienvenido, qué lindo tenerte acá. Vamos a hablar de varios temas y también quiero hablar la razón principal que estuviste en estos días acá en Buenos Aires, en Argentina, que es 100 años de Einstein en Argentina. O sea, mucha gente no sabía de esto, que él había visitado, estuvo varias semanas. Contanos por qué te dio ganas de hacerlo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Aunque no lo creas, la pregunta es mucho más compleja de lo que parece, porque creo que fui descubriendo mis motivaciones. Lo primero fue un impulso. Yo soy físico, escribí un libro sobre Einstein, así que para mí es una figura muy, muy importante. Incluso casi te diría que lo siento como una especie de figura de la familia. Entonces, entonces tenía que hacerlo. Yo sabía perfectamente desde hace muchos años que este año era el centenario, entonces en mi cabeza está hace mucho tiempo este proyecto. Pero luego en la manera en la que lo fui haciendo, que también fue un poco, pensado, pero había algo de impulsivo en la decisión de invitar a gente de afuera, que ya seguramente comentaremos, incluyendo un familiar directo de Einstein, un tataranieto, me di cuenta de que estaba presente el tema del legado de Einstein a nuestros días, digamos, y también de la necesidad mía de dejar un legado, ¿no? Yo creo que si no me hubiera puesto en campaña para hacer esto, seguramente iban a salir como salieron artículos, alguien iba a recordar que se cumplía el centenario, iban a salir un par de artículos en el diario, un par de charlas por ahí, y hubiera quedado de ese modo, como si uno decidiera no celebrar su cumpleaños o lo celebrara intercambiando un par de mensajes en redes sociales. Para mí hacer algo que fuera grande implicaba también dejar una marca, ¿no? Una marca que de algún modo a toda la gente que pudiera estar presente en ella le dejara recordarle luego que estuvo presente cuando se cumplió el centenario de la visita de Einstein y le llevara a reflexionar sobre Einstein como científico, por supuesto, pero también como humanista, como defensor de los derechos de los que no tienen voz, con todos los aspectos de él que he intentado poner sobre la mesa en estos días. Sí, y están recorriendo distintos lugares. ¿Qué lugares estuvo visitando Einstein en ese momento? La idea inicial era que no la pude implementar porque era realmente disparatada en cierto sentido, era replicar lo que él hizo, replicar en la mayor medida posible lo que él hizo, incluyendo las fechas en las que lo hizo. Claro, el problema ahí era que Einstein fue a Córdoba, paró en Rosario también volviendo a Buenos Aires, fue a La Plata, y claro, las distintas cosas que hizo, primero, ya este año el mismo día no cae el mismo día de semana, entonces había obvios problemas con los fines de semana, y luego el otro es que, claro, en cada institución que él visitó, yo tenía que ahora gestionar con la institución correspondiente, organizar algo, y a veces ocurría que me decían, bueno, perfecto, pero no este día, sino tal otro. Entonces, en un momento desistí de esta idea un poco absurda de tratar de replicar exactamente, pero mi idea era, con cierto desorden, poder repetir lo que él hizo. Entonces, él fue a Córdoba, y en particular la foto más icónica probablemente de Einstein por su elegancia fue en la escalinata del Hotel Edén, en La Falda. Entonces fuimos al Hotel Edén, hicimos una actividad en el Hotel Edén, hicimos una foto replicando esa, por supuesto. Paramos en Rosario, en la estación en la que él paró, que por cierto, aclaramos confusiones históricas, se creía que él había parado, la persona que escribió el libro oficial, llamémoslo, del viaje de Einstein, documenta en la foto, en el pie de la foto, dice que él paró en Sunchales, provincia de Santa Fe. De hecho, él vino acá, fue el primer invitado de este ciclo, y él me dijo, no, él no paró en Rosario, paró en Sunchales. Claro, luego cuando uno va a Rosario y habla con los rosarinos, te dicen, no, es que la estación Rosario Norte se la conocía como la estación de Sunchales, porque los trenes de carga iban a Sunchales, y luego Tucumán, la gente que llevaba las cargas solía gritar en el andén cuando estaba por salir, Sunchales, y quedó así. Entonces, esa no fue la única, hubo varias cuestiones que fuimos aclarando, aprovechando el viaje para... No, de hecho, hace unos días estuve en una reunión y me decían, yo soy de Lavallol, me dice uno, Einstein estuvo ahí, estuvo como un mes ahí. Y yo le dije, no, le podía decir que no estuvo un mes, justamente porque me enteré esto de los 100 años. Pero le dije, ¿sabés qué está José Edelstein? Y me dice, entonces debe ser que lo quieren aprovechar en donde yo vivo para decir, bueno, estuvo un mes Einstein acá, pero no, quizás estuvo unos días. Claro, por ejemplo, estuvo en Lavallol porque la gente que lo alojó, los Wasserman, tenía una casa de fin de semana en Lavallol,
fue un fin de semana y luego le tocó Semana Santa, claro, era por esta misma época. Entonces fue en Semana Santa 3 o 4 días. A Einstein le gustaba estar aislado, entonces le gustó mucho ir a Lavallol. Quería hacer algo en Lavallol, pero no fue fácil y finalmente no lo haremos. Igual si buscas fotos de Einstein en Argentina, la primera que te aparece, o de las primeras, es una foto de él con la esposa, que atrás dice Lavallol Fútbol Club. Es muy trucha porque, bueno, la esposa no viajó con él, por ejemplo. Es uno de los detalles. Es un fake. Es un fake, sí. Mirá vos. Bueno, interesante desinformación sobre el tema. O sea, él estuvo en Lavallol, entonces es muy convincente el fake porque podría haber sido, pero no fue. Yo te vi en las primeras conversaciones cuando empezó este mes, digamos, de Einstein en Argentina, que fue en el Nacional Buenos Aires. Y también hay fotos icónicas ahí, vos visitaste donde él se había sentado. Sí. También hablaste de algunos errores, o en realidad después, a medida que pasa el tiempo, como correcciones. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, esa charla fue el 27 de marzo de 1925 y fue la única específica que me reservé. Digo, ya que hice todo este esfuerzo, me la reservé para mí. Porque fue la primera que él dio en Argentina y quise entonces ser yo quien la diera en esta ocasión. Me gustó que fuera en el Colegio Nacional porque para mí también es como divulgador científico es importante, obviamente, la juventud, llegar a la gente joven. Y lo que comenté ahí, claro, buscando contextualizar un poco la charla, vi que él, cuando llegó, dio un montón de entrevistas y encontré una entrevista en la cual le preguntaban 2 cosas que son las que usé como guía para esa charla. Una era si la relatividad se podía explicar al público y él respondía categóricamente no. Decía, la relatividad es una teoría solo para entendidos, no hay ninguna posibilidad de que algún día nadie que no sea un entendido la comprenda. Me pareció como un preludio de una charla de divulgación de relatividad muy simpático poner que iba a dedicar mi charla a tratar de probar que no era cierto lo que él dijo. Y por último, la otra era que la relatividad nunca va a tener aplicaciones, cosa en la que también se equivocó porque tuvo aplicaciones que generaron un valor económico, yo te diría, creo que sin exagerar, de trillones de dólares. El GPS, básicamente, el valor económico del GPS es absolutamente incalculable porque la cantidad de procesos industriales que utilizan el GPS, no solo nosotros para ubicarnos en las ciudades, sino muchísimos sistemas mecanizados automáticos utilizan el GPS para saber dónde están ellos mismos sin que tenga que haber una persona manejándolos, o porque aunque haya una persona se necesita mucha precisión en su localización y el GPS nadie, cuando lo usamos no pagamos ninguna licencia a nadie, ni ninguna patente, ni nada, y sin embargo, si no fuera por la relatividad de Einstein no se podría utilizar el GPS. José, hay algo que me parece interesante respecto a la ciencia y la tecnología aplicada. Muchas veces vemos a la ciencia como que está alejada de lo que usamos todos los días. Cuando hablas del GPS, a mí me había llamado la atención que explicabas algo vinculado con el tiempo y que podría generar un error. Y si lo puedes acá profundizar, porque a mí me pareció muy interesante y yo que no sé tanto sobre la temática, como, mira este detalle. Sí, bueno, yo creo que poca gente sabe eso, pero el GPS, el principio de funcionamiento es casi trivial. Es, si yo conozco a qué distancia estoy de una pared, de otra y del piso, sé dónde estoy. Entonces necesito triangular mi posición, tener 3 datos, 3 distancias a puntos fijos, en este caso la pared y el piso. Claro, si yo quiero localizar algo en la superficie terrestre, pero no tengo paredes y pisos por todas partes, entonces ¿qué hago? Me fabrico puntos de referencia en el cielo, que son satélites. Entonces tenemos una red en su momento eran 24 satélites, ahora hay muchos más, de modo tal que en cualquier lugar de la Tierra tengas 3 al menos a la vista. Entonces, básicamente, si yo conozco a qué distancia estoy de los 3 satélites, sé dónde estoy. ¿Cómo sé a qué distancia estoy? Bueno, los satélites están permanentemente enviando señales que yo con el aparatito del GPS recibo, y la señal lo que dice es en todo momento a qué hora salió y dónde estaba el satélite. Entonces, cuando la recibo, sé a qué hora lo recibí, le resto la hora a la que salió, multiplico por la velocidad de la luz y ya sé a qué distancia estoy del satélite. Estoy simplificando un poco, pero la idea es más o menos esa. Claro, el pequeño problema que hay es que el tiempo no transcurre al mismo ritmo donde están los satélites que aquí. Y ese es el punto por el cual el GPS podría haberse lanzado, una vez que hay tecnología para lanzar satélites, la idea ya está clara. Sí. Y se podría haber lanzado, y de hecho hubiera sido pedagógicamente más interesante si lo hubieran lanzado sin sospechar que el tiempo, o sea, si no se hubiera descubierto la relatividad y a alguien se le hubiera ocurrido el sistema GPS, hubieran dicho, ¿qué está pasando que no funciona? Los satélites están a 20.000 kilómetros de altura y dan 2 vueltas a la Tierra por cada día. O sea que van muy rápido. Entonces la relatividad te dice que hay 2 efectos ahí. Por una parte, al ir tan rápido los satélites respecto de mí, que estoy en mi coche, prácticamente, comparativamente casi quieto,
el reloj de esos satélites se va ralentizando, se ralentiza un poquitito el ritmo y entonces se va atrasando respecto de mí. Si vos calculás los números, te da que en un día se atrasaría 8 millonésimas de segundo. No parece mucho, pero ahora vamos al punto. Ahora, al mismo tiempo está muy alto el satélite. Hay otro efecto en la relatividad, que es que cuanto más alto un reloj, más rápido transcurre su ritmo, cuando uno compara distintas alturas. Entonces, bueno, si comparo el ritmo del paso del reloj por la altura a la que está respecto de mí, que estoy en la superficie terrestre, me da un adelanto de 47 millones, dije mal antes, creo que dije, son 7 lo que se atrasaba y son 45 los que se adelantaría por estar más alto. Entonces, bueno, los efectos van en direcciones contrarias, 45 menos 7, 38. Por lo tanto, uno concluye que el reloj de un satélite se adelanta 38 millones de segundos por día. Y la primera tentación es decir, ¿qué más me da? Es muy poco. Pero es que la luz en 38 millones de segundos recorre 11 kilómetros. Entonces, el desajuste en la posición de la Tierra, si no se tuviera en cuenta este efecto, sería de 11 kilómetros por día, con lo cual el GPS no funciona, porque digamos, mañana te despertás y el GPS te marca que estás, no sé, en Avellaneda, qué sé yo, o en Bernal, y el día siguiente más lejos. Entonces, obviamente hay que corregirlo, el GPS es capaz de posicionarte con una precisión de centímetros. De hecho, depende de cuán bien lo hagas, incluso puede posicionarte con precisiones aún mayores que esas. Lamentablemente en el uso militar vemos que son capaces de meter a veces un misil por una ventana abierta de un coche, o sea que la precisión es muy muy grande y es producto de que uno corrige, hay en el software de los relojes de los satélites, hay una corrección que hace que el reloj vaya al mismo ritmo que al que van los relojes terrestres. Todo esto se basa en esta idea de Einstein que es increíble, o sea, ya han pasado 120 años desde que la formuló, y sigue siendo increíble y sigue siendo, creo que, ignorada por la mayor parte de la población, y es que los relojes, tu reloj y el mío, no transcurren igual. Es parecido, obviamente, la diferencia entre dos seres humanos que estamos en la Tierra y que ninguno va de viaje a un agujero negro, es mínima, no nos vamos a dar cuenta nunca. Pero si vos, como en Interestelar, viajás a un agujero negro, vas a volver y vas a haber envejecido un día y quizás yo 80 años, como se ve en la película. Claro. Re interesante y el ejemplo con algo que usamos todos los días. Sí, y yo creo que es lindo también mencionar que el GPS fue producto al final entonces de ciencia básica. Einstein no patentó esa idea, nunca se patentó. Quiero ir a otro punto también que habías presentado, que era un tren en Uyuni y una ecuación, que me pareció increíble primero que aparezca esa ecuación en ese lugar. ¿A quién se le ocurrió? Fue hasta ahí y lo hizo. Es una obra, es una manifestación. Además, si nos contás un poco sobre eso, ¿de qué se trata? Sí, bueno, obviamente no sé quién fue la persona que lo hizo, pues es anónimo, no sabemos quién fue. No sé si quizás sale en alguna publicación, en alguna parte alguien confiesa. Ahora sería inverosímil si alguien dice que lo hizo, creerle, ¿no? Sí. Pero lamentablemente amigos bolivianos me han dicho que si uno va hoy al cementerio de locomotoras del Salar de Uyuni, está vandalizada o ya no está como se ve en la foto, es una pena. Pero bueno, cualquiera puede ver esa foto de muchos ángulos, si cree que es Photoshop, no, es una foto real. Y bueno, fue alguien que se tomó el trabajo de escribir con pelos y señales. Además, los físicos solemos, por razones que son largas de contar, solemos quitar, hay un factor que tiene una fracción que es 8pi, la constante Newton dividido la velocidad de la luz a la cuarta. Los físicos solemos olvidarnos de eso porque para la manipulación teórica es medio irrelevante ese número, después lo podemos recuperar cuando queremos. A ver, para mí esa ecuación es una de las obras maestras de nuestra especie, digamos, en todo sentido, de la cultura de nuestra especie, ¿no? La ciencia es parte de la cultura, como lo es el arte, y digamos, para mí en muchos sentidos es una obra de arte, porque al final es una forma muy compacta de expresar, ahí está la historia completa del universo en esa ecuación. O sea, uno con esa ecuación puede derivar desde el Big Bang hasta las fluctuaciones cuánticas del campo del inflatón, la generación de estructura, cómo crecieron las galaxias, todo se deriva de esa sencilla frase que está escrita en esa locomotora de tren, y eso es algo primero sorprendente. Yo creo que el propio Einstein se resistió mucho. Él mismo no podía creer que tuviera todas estas aplicaciones, entonces fue una especie de enemigo luego el resto de su vida. Algunas de estas predicciones que su propia ecuación tenía, principalmente los agujeros negros, pero también él, cuando se descubrió que el universo está en expansión, cosa que su ecuación predice,
y que él se dio cuenta que su ecuación predecía que el universo no podía quedarse quieto, y lo primero que hizo fue pensar que estaba mal la ecuación, intentó corregirla, se le ocurrió lo que se llama el término cosmológico, con ese término medio lograba corregir la expansión, luego se enteró de que Hubble descubrió la expansión del universo y dijo una famosa frase que el término cosmológico es la mayor metedura de pata de su vida. Claro, el término cosmológico empuja el universo hacia afuera, y en 1998, varias décadas después de que él murió, se descubrió que el universo se expande cada vez más rápido. Y de repente el término cosmológico que él despreció, una creación suya, ha pasado a ser la mejor explicación que tenemos para esa expansión acelerada que ya ha dado lugar a un premio Nobel y que hoy es parte del modelo cosmológico del universo. Tremendo que se negaba su propio análisis. Increíble eso, que negaba su propio análisis y que al final era una respuesta. Sí, sí, bueno, eso es un poco como pasa a veces con los artistas, ¿no? Que un artista, no sé, hace una canción o lo que sea, o una pintura, y luego resulta que es utilizada quizás tiene una deriva que no es la que uno quería cuando la hizo, pero uno cuando crea una obra perdés el control sobre lo que va a pasar con ella, y a Einstein le pasó eso también. Claro. Quiero ir a la ópera, que también estuve ahí, muy emocionante todo. En un momento vos dijiste, ¿ustedes se dan cuenta que tenemos acá a una Hawking y a un Einstein sentados en este mismo espacio? Que también, bueno, está Maldacena, tu amigo, y también Javier Santaolalla. Sí. Contanos, también había música en el lugar. Había música, y en los videos que grabados ex profeso para esto estuvo Kip Thorne, premio Nobel de Física y probablemente el físico más hoy legendario vivo, porque fue el autor del libro de Interestelar, muy amigo de Hawking, un autor del que yo creo que es el mejor libro escrito para todo público, aunque es de alto nivel, sobre agujeros negros, y estuvo Roger Penrose, premio Nobel de Física, y la persona que predijo con argumentos muy concretos y sólidos y difíciles de refutar que hay agujeros negros en este universo fue Roger Penrose. Así que también estuvieron presentes. Para mí fue muy emocionante que creo que todos los apellidos relevantes en la historia de la relatividad general estaban presentes ahí en el escenario. Sí, y bueno, el tataranieto de Einstein, yo también veía un parecido cuando usted, sí. Dijiste, bien, el parecido, yo también lo veía, la cara, da un poco de impresión, está presente ahí, hay genética, Einstein, ahí, y Lucy también estaba ahí contando anécdotas. Y vos contaste también anécdotas, sos muy bueno relatando esas historias y contaste dos anécdotas que me parecieron buenísimas. Una con Maldacena y un viaje en colectivo, si nos podés relatar otra vez, un viaje en el que él iba leyendo, sí, sí, y que después, bueno, con las anécdotas o las historias después van cambiando y se van exagerando, ¿viste? Como que si nos podés contar un poco sobre eso. Sí, ni siquiera sé cómo llegó, porque para mí era algo que yo no recuerdo habérselo contado a nadie. Como que era entre ustedes dos, o sea, estaban... Claro, fuimos compañeros de estudios en Bariloche, y en uno de los viajes teníamos una vacación en la mitad del semestre. Y hubo un año en el cual decidimos todos los alumnos, que éramos muchos de Buenos Aires, alquilar nosotros un micro para que salgan del horario que nos convenía a todos, nos salía más barato también. Fue un experimento que hicimos por única vez. Entonces el micro nos llevó a Buenos Aires, y cuando llegué a Buenos Aires me encontré con que mi papá me había comprado, había estado creo que en Estados Unidos, y me trajo un libro de divulgación sobre teoría de cuerdas. Entonces, bueno, hojeo el libro, llegamos a la parada donde el micro nos recogía a todos, y se lo comento, le digo, mira el libro que me trajo mi papá. Él me dice, ¿me lo prestás? Y entonces él se sienta en un lugar, y yo me siento con otro amigo, que ahora es el vicedirector del Balseiro, y me pongo a charlar de lo que había hecho en la semana, el uno y el otro, y veo que Juan Martín, impertérrito, se pone a leer. Yo me duermo, me despierto, no sé, 8 horas después, y la imagen durante todo el viaje, cada vez que miraba hacia Juan Martín, estaba leyendo y evidentemente avanzando en el libro. Entonces se leyó el libro en el viaje a Bariloche. Ahora era un libro de divulgación. De hecho, con una parte final que eran entrevistas a físicos muy conocidos a ver qué opinaban de la teoría de cuerdas. Muchos años después, voy a dar una charla a Zaragoza, en España, y entonces los colegas, antes de la charla, me invitaron a tomar un café, y en esa época, claro, Maldacena se había hecho muy famoso, especialmente el año anterior, así que unos meses antes, te diría, con lo cual la gente hablaba mucho de él. Entonces, claro, como argentino me dicen, bueno, ¿y qué tal este Juan Maldacena, que es tremendo? Dicen que aprendió teoría de cuerdas en un viaje de autobús de Buenos Aires a Bariloche. Entonces, yo me reí porque dije, no sé cómo llegaron a enterarse, bueno,
Quizás el origen de la historia es otro, pero lo dudo porque realmente eso fue lo que pasó, lo que conté yo antes. Claro, para dejarle claro a la gente, la teoría de cuerdas es muy compleja. Para aprender teoría de cuerdas uno requiere, yo diría que 2 semestres de trabajo durísimo. No en un viaje de micro sería tremendo que hubiera podido aprenderla, así que no aprendí teoría de cuerdas, pero me causó gracia el teléfono descompuesto llevar a crear esa historia, que no voy a poder parar, o sea, estoy seguro que cuando dentro de algunas décadas no estemos aquí, se va a comentar, algún biógrafo de Maldacena va a decir que aprendió teoría de cuerdas en un viaje de micro. Claro, lo voy a tirar así, contra fake, o sea, por eso es importante hablar de estos temas desde la fuente. Quiero ir al lado musical, ¿por qué? Porque veo que hay muchos científicos y físicos y físicas que disparan por la música también. Como Karen el otro día cuando vino, chelista. Einstein también tocaba el violín. Sí, el violín y el piano. El violín y el piano. ¿Vos con la música? Yo toco más la guitarra, pero bueno, me gusta, pero bueno, yo toco más la guitarra. Gastón Giribe toca el bajo muy bien. Sí, mira, en Santiago de Compostela, en mi universidad, tenemos un festival que se creó hace como 20 años que se llama Quantum Music Festival, en el cual los alumnos pueden presentarse con sus bandas. Al principio era como cantar canciones en broma sobre lo que pasaba la vida de la facultad, pero lo que ocurre, que tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, es que yo creo que, no sé, la mitad de los alumnos tocan muy bien algún instrumento, con lo cual ahora mismo poder participar en el Quantum Music Festival ha pasado a ser casi lo más difícil para un estudiante. Es más difícil que sacar un 10 en un examen porque no hay suficientes lugares para todos, con lo cual tienen que presentar como una propuesta y se eligen las bandas para que haya un equilibrio, no sé, de los contenidos, pero sí es muy habitual en los científicos el tema de un instrumento musical. ¿Por qué crees? Yo creo que bueno, en mi caso como teórico, a mí me cautiva la estructura de la teoría musical. De hecho, cada vez que intenté en algún momento aprender piano, o sea, he tenido mis acercamientos periódicos, después luego me falta constancia para la práctica. Lo mismo que me hizo ser físico teórico probablemente para no meter las manos en el laboratorio y destruir todos los aparatos como hice en el Balseiro, confieso ahora que lo hice, sí, fui yo. Pero bueno, la teoría musical me fascina, es muy parecida a la matemática, tiene un lenguaje. ¿Escribís décimas o algo de eso? Escribo décimas, sí. Bueno, la literatura sí que es otro tema, en el cual sí que siempre quise ser escritor. Estudiar ingeniería electrónica en Buenos Aires y decidí hacer física porque no sabía bien qué camino tenía que seguir para ser escritor. Entonces, la vida me ha dado esta especie de revancha en la cual hace unos 15 años ya me puse a escribir, al principio temas de divulgación, pero luego fueron mis textos, incluso los que la gente suele llamar de divulgación, la mayor parte de ellos son más literarios que explicativos, así que es mi manera de retomar una cosa que siempre quise hacer, y me gusta la poesía, me gusta el formato de las décimas, me lo contagió, se va contagiando, a mí me lo contagió Jorge Drexler, a quien lo contagió, lo contagió en realidad, Sabina le pidió a él que escribiera un tema en décimas, y entonces él cuenta esta historia en una charla muy conocida en YouTube, y la verdad que la décima tiene algo que a mí curiosamente, que es una especie de corsé, ¿no? El formato es muy, muy preciso, incluso ni siquiera admite la rima sonante, tiene que ser consonante, y a mí me parece muy estimulante para crear, tener que hacerlo con reglas tan estrictas que a veces parece casi imposible hacerlo. Hay que tener en cuenta que en Cuba o acá mismo en la Pampa, la gente, los payadores, son capaces casi de hablar en décimas, lo cual, o sea, hay gente que tiene la habilidad de poder armar décimas mientras está charlando. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho eso. Y la música, yo te diría, muchos estudiantes de física escriben poesía, o les gusta o pintan, o sea, es muy habitual que tengan una especie de segunda actividad que también permite un cable a tierra. La investigación en general, quizás sobre todo en el ámbito teórico, porque en el ámbito experimental al final vos estás con un experimento, todos los días yendo, es más grupal, tenés que hacer cosas con las manos que puede ser que te cueste y que te lleve un tiempo. El teórico se pone, yo empiezo mi jornada laboral y me pongo a pensar y si no se me ocurre nada, es muy frustrante. O si llevas 3 semanas trabajando en algo y te das cuenta que era un error garrafal desde el minuto 1, es muy frustrante y necesitas un cable a tierra. La docencia muchas veces lo cumple, porque en la docencia uno va y cuenta algo que ya está muy armado, que no te va a pasar nunca que estés dando un curso y te des cuenta 2 semanas después que lo que estabas dando estaba equivocado, o una actividad creativa, ¿no? Entonces por eso creo que muchos científicos tocan un instrumento musical,
como lo mencionaba. Y a mí me gusta mucho la música. Bueno, eso demuestra que no son robots, por supuesto, que tienen sentimientos, que hay algo de intuición también dentro de toda la matemática hay algo de intuición también involucrado, ¿no? La hay, y mira, es interesante que déjame citarte a un enorme comunicador de la ciencia escrita en castellano, yo creo que el más grande quizás, que es Jorge Wagensberg, que murió hace unos años. Él fue el fundador y director de Cosmocaixa, el Museo de Ciencia de Barcelona, discípulo de Prigogine, premio Nobel. Bueno, una vez en una conversación con él pública, él me dijo que no había intuición en la ciencia moderna porque es tan abstracta que no podía haber intuición. Y yo me tomé, para mí él era una figura imponente, pero me tomé el atrevimiento de cuestionárselo, porque si uno ve a Maldacena funcionar, sobre todo, y yo he tenido la fortuna de trabajar con él, es una persona en la cual ves la intuición funcionar completamente. Entonces la intuición, al final, lo que requiere en cualquier campo en el cual se exprese, es un gran conocimiento de algo que hace que luego las ideas fluyan, como creo que se lo dije en esa ocasión. Es como la intuición es como si fuera en lugar de andar pisando detalladamente en el suelo, como una especie de patín que te permite moverte más rápido, ¿no? Y, con las ideas más en lugar de en trazo fino, en un trazo mucho más grueso. Y claramente Maldacena es uno de estos físicos que, con una intuición descomunal, yo creo que es lo que lo distingue del resto de los grandes físicos de nuestro tiempo. Hay otros físicos de esas características, luego hay otros físicos que son tremendamente racionales, lógicos y que van al detalle y que manejan la matemática quizás de una manera más espectacular que Juan Martín, que por supuesto domina la matemática también de manera increíble, ¿no? Pero es una combinación de muchas cosas, así como está el músico que es técnicamente virtuoso y que puede tocar en un piano a una velocidad que nadie más puede tocar, y luego está el músico que no necesariamente toca esa velocidad, pero que le da a las teclas el peso exacto para que te emocione, ¿no? Algo parecido pasa en la ciencia, en la física desde luego. Gracias por hacernos emocionar con estos temas. Yo, en serio que estos días en todos los shows que hubo y presentaciones respecto a Einstein, sentí como entre todos y todas las personas que estaban ahí como algún tipo de unión por esto del legado. Así que, y también gracias por todo tu vocabulario y ser tan claro. Gracias de verdad, José. Muchas gracias. Y por apoyar y por estar presente y además por apreciar la emoción, que sin duda la ciencia tiene emoción, a veces no es obvia, pero hay gente que es capaz de apreciarla.